Gracias, buenos días. El Gobierno de Javier Fernández viene utilizando de forma reiterada y abusiva las llamadas encomiendas de gestión con unos fines claramente fraudulentos. Recurre a las encomiendas para suplir carencias estructurales de personal que deben ser solventadas a través de la adecuada dotación de plantillas públicas. No realiza un análisis previo y riguroso que justifique la elección de este sistema de gestión frente a otras posibles alternativas como la licitación pública o la ejecución por la Administración. Incurre en fraude de ley al hacer encomiendas a entidades o medios propios que no son suficientemente aptos para ejecutar la prestación, porque no pueden ejecutar ni tan siquiera el 50% del encargo. En algunos casos, como el de la empresa pública HITPA, ni siquiera puede calificarse como medio propio porque no realiza la parte esencial de su actividad para la administración de la que depende, como exige la ley. Todas estas irregularidades no las dice Podemos. Todas estas irregularidades están extraídas prácticamente de manera literal del informe de auditoría sobre las encomiendas de gestión realizadas por el Gobierno asturiano, publicadas por la Sindicatura de Cuentas en el año 2015. Uno podría pensar que ante tal varapalo el Gobierno de Javier Fernández podría optar por cortarse un poco, ser más prudente y sensato, tomar nota, acatar las conclusiones del informe de la Sindicatura de todo punto razonables y además amparadas en la legalidad vigente y empezar a utilizar esta fórmula excepcional de gestión de servicios públicos con más moderación y cuidado, ciñéndose exclusivamente a los casos y supuestos que permite la ley. Pero no. Aquí este Gobierno que nos toca no solamente no corrige, sino que persiste. Y conviene recordar, señorías, que cuando hablamos de encomiendas de gestión se están englobando bajo este concepto dos figuras con perfiles jurídicos distintos. De un lado, las encomiendas de gestión que actualmente se regulan en el artículo 11 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, la Ley 40/2015. Se trata de encomiendas a otros órganos o entidades de derecho público de la misma o de distinta administración, siempre que entre sus competencias estén estas actividades por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño. Y, de otro lado, están las encomiendas de gestión reguladas en la Ley de Contratos del Sector Público, aquellas que se realizan a entes, organismos y entidades del sector público que tengan la consideración de medios propios y servicios técnicos de aquellos poderes adjudicadores para los que realicen la parte esencial de su actividad. Poderes adjudicadores, organismos, o lo que es lo mismo, administración, organismos. Pues bien, el Gobierno asturiano ha utilizado ilegalmente, sin ningún rubor, ambas modalidades de encomienda de gestión. En relación con la primera, el Tribunal Supremo ya anuló en el año 2015 la encomienda de gestión realizada por la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, entonces a la Fundación FASAD, cuyo objeto era el análisis y valoración de la documentación presentada por los centros de servicios sociales para su acreditación como tales y la emisión de informes sobre el cumplimiento de los requisitos de acreditación de centros de atención de servicios sociales. El Tribunal Supremo destapó con esto una práctica ilegal muy repetida en esta tierra nuestra. La encomienda a chiringuitos de la Administración del Principado de Asturias que funcionan en régimen de derecho privado, empresas y fundaciones públicas, de la tramitación de procedimientos administrativos que solo pueden informar e instruir funcionarios públicos, con todas las garantías inherentes a su condición, es decir, la privatización ilegal de la gestión administrativa de servicios públicos. Por lo que se refiere a las encomiendas de gestión de la Ley de Contratos del Sector Público, son numerosas las objeciones de legalidad planteadas por la Sindicatura, que también han sido reiteradas por el Tribunal de Cuentas en varios informes. ¿Hay ahora una actitud más prudente por parte del Gobierno del Principado en el uso de las encomiendas tras estos serios reproches por parte de los máximos organismos fiscalizadores? Para nada. El Gobierno de Javier Fernández no entiende la prudencia cuando de encomiendas de gestión se trata. Los datos que ofrece el propio Principado en su portal de transparencia apuntan justamente en el sentido contrario. En el primer trimestre de 2017 constan ya formalizadas más de 50 nuevas encomiendas de gestión. A día de hoy, 15 de septiembre, casi acabado el tercer trimestre, aún no se han publicado los datos del segundo trimestre, lo que demuestra el poco rigor con el que se practica la transparencia, la dejadez y la torpeza, además, de un Gobierno que se toma muy poco interés en esto de poner la información al servicio de la ciudadanía, al servicio de la gente que tiene derecho a esta información, señorías, señoras y señores del Gobierno. Entre las encomiendas que se relacionan en este año figura, por ejemplo, la que la Junta de Saneamiento, dirigida, por cierto, tras nombramiento a dedo por don Jesús Morales, exconcejal del PSOE de Decisión, la encomienda que esta Junta de Saneamiento, hace a la sociedad SERPA para apoyar la tramitación de los expedientes de expropiación, lo que supone una clara transferencia de potestades públicas prohibida por la ley. Pero es que, además, en algunos casos se permiten encomiendas de gestión en clara rebeldía frente a la Sindicatura y al Tribunal de Cuentas. Así, la encomienda que hace la Consejería de Sanidad
a principios de año a HITPA por más de 400.000 euros, cuando ambos organismos de fiscalización ya dejaron meridianamente claro que HITPA no podía ser considerado como un medio propio del Principado y, por tanto, no puede recibir legalmente encomiendas de gestión. Y otro tanto podemos decir de la encomienda de gestión del SESPA a Gispasa por valor de más de 55 millones de euros, cuando es bien conocido que Gispasa no dispone de medios personales ni materiales propios para poder ejecutar directamente el encargo, ni tan siquiera una parte del mismo, por lo que deberá subcontratarlo en su totalidad, incurriendo de nuevo en un flagrante fraude de ley. La misma Gispasa, cuya disolución ha quedado ahora empantanada por el paso atrás del Partido Popular, que en el Pleno apoya lo que sea para luego votar en contra en comisiones parlamentarias, y también por la inacción activa de Izquierda Unida, lo que lamentamos, porque Gispasa entendemos que es un instrumento no válido, perjudicial para los intereses públicos, que complica y encarece la gestión sanitaria. ¿A qué viene entonces este desprecio absoluto por la ley? ¿Por qué el Gobierno de Javier Fernández no reacciona a lo que dice la Sindicatura y el Tribunal de Cuentas? ¿Por qué no respeta sus informes, sus posiciones, sus decisiones? Aquí ponemos de nuevo la herramienta, señorías, para que pueda ser utilizada por esta Cámara, para retomar algo en lo que estamos seguros que la mayoría de este Parlamento coincide. De la Junta de Saneamiento al SERPA, del SESPA a Gispasa, mientras se destruye empleo público necesario por miles para ayudar a reactivar la economía privada, la economía asturiana, para ayudar a sacar a Asturias del agujero social y económico que tiene este país, gestionando a la vez mejor, evitando gastos innecesarios e implantando máximos controles. Somos conscientes de que el actual Gobierno de Asturias, el segundo y el último de Javier Fernández, heredó un emporio y unas inercias en él de gestión financiera que no son capaces de reorientar, a pesar de que no solamente vienen demostrando su falta de eficacia, sino que además confrontan con la legislación vigente incumpliéndola. Pero es que el sector público asturiano, señorías, son las puertas giratorias de la Federación Socialista Asturiana. Lo decimos claramente, sin medias tintas, y con eso, por el bien de Asturias, debemos terminar. Lo dijimos en la defensa de la interpelación previa a esta moción y ahora lo repetimos. No se puede hacer gestión pública al borde de una sentencia judicial y mucho menos contra ella. Lo decimos también con absoluta claridad. Nuestro análisis de la realidad del sector público asturiano concluye que en Asturias contamos con un entramado de organismos alrededor de lo público engordado de manera artificiosa que, cobrando de los fondos públicos, gestiona servicios públicos de manera privada, sin los exigentes controles públicos. Entramado en el que encuentran empleo cientos de personas cuya contratación depende directamente de la libre elección de los directivos de cada organismo, dirigentes o relevantes militantes del partido del Gobierno, de la Federación Socialista Asturiana, del Partido Socialista en Asturias, que encuentran un trabajo para el que les eligen directamente sus compañeros del Gobierno asturiano, trabajos con salarios, hay que decirlo, nunca menores a los 50.000 euros anuales. Esta es la realidad que Podemos Asturias ve en la gestión de lo público del Gobierno socialista de Javier Fernández. Señorías, y no solo no compartimos esta realidad, sino que consideramos que es una desviación perniciosa para los intereses generales que hay que erradicar ya, por salud democrática, algo que además marca todo un foso de distancia de la Federación Socialista Asturiana con Podemos Asturias. Señoría, vaya concluyendo. Acabo ya, gracias. Las encomiendas de gestión, seguimos hablando con meridiana claridad, señorías, es uno de los instrumentos necesarios para al menos justificar la existencia de bastantes de estos órganos que operan como simples intermediarios, encareciendo el coste de los servicios que pagamos con cargo a los impuestos de la ciudadanía. Frente a esto en Podemos tenemos alternativas. Tenemos alternativas realistas, posibles y necesarias. Tenemos una alternativa de cambio. Pero lo inmediato es ahora revertir la situación en la que debe cumplirse la legalidad vigente y evitar la persistencia en el error. Queremos que esta Cámara conozca la realidad de las encomiendas de gestión, tenemos derecho a ello y el Gobierno debe responder a este derecho a la información facilitando la demanda del Poder Legislativo. Vamos a aceptar las enmiendas presentadas. Hemos acordado una transaccional con la primera de ellas, plantea subir de 1 mes a 2 el plazo para que el Gobierno emita el informe, un informe que debe avalar la elección de cada una de las encomiendas que se llevan realizadas en este año. Las dos enmiendas de adición plantean cuestiones de transparencia, algo que va en el ADN de Podemos. Honestamente, señorías, creemos que medidas como las que se plantean en esta moción son imprescindibles para determinar si la gestión pública se hace conforme a los principios constitucionales de racionalidad, eficiencia y economía, o si, por el contrario, la gestión pública se dirige a satisfacer otros intereses que poco o nada tienen que ver ya no solo con estos principios, sino con los intereses generales, que son los de la ciudadanía, los de la gente y los de la mayoría. Son, en todo caso, estas medidas que pretenden mejorar la gestión pública. Pedimos el apoyo de la Cámara a esta moción. Muchas gracias.